Hola, bienvenidos a esta videoclase titulada Del concepto de discapacidad al de diversidad funcional. Aquí vamos a ver un poco la estructura que vamos a seguir, ¿vale? En esta videoclase, en primer lugar, vamos a ver un poco qué es la discapacidad, los elementos que la integran, ¿vale? En segundo lugar, vamos a ver la evolución histórica del término. Después veremos una definición de la discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. Veremos que hay dos tipos de clasificaciones, uno que se generó en 1980 y otra en el 2001. Los modelos conceptuales asociados a la discapacidad y por último las barreras que hay a la discapacidad. ¿Bien? Bueno, aquí quería empezar esta videoclase con esta imagen, perdonad que no se ve muy bien, pero representa a Hefesto, que es el hijo de Zeus y Hera, y que por haber nacido con defectos en las piernas fue lanzado por su padre desde lo alto del Olimpo. Pero fue salvado por Eurínome, que es la hija de Neptuno, y quien le enseñó todos los secretos del arte de la metalurgia fina, que aplicó para la creación de una silla de ruedas. Como podéis ver ahí en la imagen, es una silla de ruedas anfibia, que vale para la tierra y vale para el mar. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Por qué quería empezar con esta imagen? Porque como veis, la discapacidad ha existido siempre en la historia, ¿vale? No es algo nuevo, siempre ha habido personas con discapacidad en la historia. ¿Pero qué es la discapacidad? Bueno, por un lado es un hecho social en cuanto que sucede al interior de la sociedad, eso es obvio. Es complejo, se puede abarcar desde varias disciplinas, la sociología, la filosofía, etc. Y es relacional, es decir, no puede ser analizado y comprendido de manera aislada, necesitas otros factores para entenderlo. Esto lo veremos un poco más adelante. Y esto es muy importante, ¿vale? La discapacidad es histórico, es un concepto histórico y es un concepto cultural. Depende del contexto histórico y depende del lugar donde estés, pues se puede considerar de una forma u de otra. Vale, la evolución histórica del término. Bueno, en primer lugar vamos a ver un poquito la Edad Media, ¿vale? Desde el siglo V al siglo XV. La discapacidad está asociada a la intolerancia, ¿vale? Hacia el pecado y también a la compasión y la caridad, ¿vale? Tener en cuenta que en la Edad Media se hacían exorcismos, ¿vale? Se consideraba a la gente que estaba endemoniada, se les practicaba exorcismos, incluso se les tiraba a la hoguera como brujas, ¿vale? Tenía una connotación muy negativa. Y obviamente la Inquisición estaba metida en todo este lío. En el Renacimiento ya empezó a cambiar esto, ¿no? Un poquito. Entonces, desde esa indiferencia social que había un momento y de miedo, se pasó a la acción social y se crearon instituciones de custodia, que son unas instituciones que estaban regidas principalmente por la Iglesia y que bueno, que se empezaron a hacer cargo de estas personas, ¿no? O sea, primero se empezó a institucionalizar un poco el problema. Y bueno, en el siglo XVII y XVIII, pues ya empezaron a considerarse como sujetos de asistencia, es decir, el Estado ya se empezó a ocuparse de este fenómeno social. Aún así, aún se les consideraba imbéciles y débiles mentales, incluso locos, ¿vale? O sea, la connotación ha sido siempre negativa a lo largo de la historia. En el siglo XIX ya se pasó de un sujeto de asistencia, que seguía siendo de asistencia obviamente, a un sujeto de estudio. Esto quiere decir pues, que la ciencia se ocupó de este fenómeno. Aún así, podéis ver ahí que las instituciones que eran sanitarios estaban normalmente fuera de la sociedad, se protegía a la sociedad de estas personas, que se les consideraban locos. Y en el siglo XX, bueno, aquí podemos ver que hay dos modelos. Está la perspectiva médico-biológica de la discapacidad, que considera la discapacidad como una enfermedad, esto lo vamos a ver ahora en un momentito, y el contexto social de la discapacidad. Hay dos modelos que veremos ahora. Luego en el siglo XXI, pues las aportaciones del siglo XXI, por un lado se supera ese dualismo individual y social,
de que hablaba de un modelo, como os he dicho, individual más médico y otro social. Bueno, pues aquí se supera y se crean otros tipos de modelos como el de diversidad funcional, que lo vamos a ver ahora en los modelos conceptuales, ¿vale? La definición de discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, en 1980 creó una clasificación que se llama Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Como veis ahí, está formada por 3 elementos. La deficiencia, que es una limitación funcional del individuo y como tal es interna al individuo, ¿vale? La discapacidad, como tal, es la restricción de la actividad y esta es externa al individuo. Y la minusvalía, que es una desventaja psicosocial, y es en un aspecto más global. Vale, ¿qué pasó con esta clasificación? Que por un lado era demasiado peyorativa, sobre todo el término minusvalía, ¿vale? Es un término muy negativo contra estas personas. Y por otro lado, consideraba estos 3 elementos como diferenciados, como parcelados. Entonces se aprobó en el 2001 otra clasificación, también por la Organización de la Salud, que se llama Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que es mucho menos discriminatoria en el sentido de que, como veis ahí también está compuesta por 3 elementos: las deficiencias, las limitaciones en la actividad y la restricción de la participación. Vale, la restricción de la participación es lo que antes se llamaba minusvalía, pero han encontrado esta terminología que es mucho más respetuosa, ¿no? Y vemos que el término discapacidad engloba los 3 elementos, ¿vale? Ya hay una integración de los 3 elementos. Vais a ver aquí, en este esquema, veis el de 1980, deficiencia, discapacidad y minusvalía, y el de 2001, deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Y el término discapacidad engloba los 3, ¿vale? Esa es la principal diferencia entre las dos clasificaciones, ¿de acuerdo? Vale. Modelos conceptuales. Bueno, pues tenemos en primer lugar el modelo médico que hemos hablado antes un poquito, que considera la discapacidad como una enfermedad, un trauma o una condición de salud. Y obviamente el tratamiento tiene un tratamiento y está orientado a que se curen estas personas, a que sean normales, entre comillas, ¿no? Otra vez y puedan seguir su vida de esta manera. Bueno, el modelo social, que también hemos hablado, el problema lo enfoca en lo social, está orientado al concepto de integración, ¿vale? Es la sociedad la que debe adaptar o a poner los medios necesarios para que estas personas se integren en la sociedad tal y como deben estar, con los mismos derechos, etc. ¿Vale? El siguiente modelo, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Un anuncio que se podría ver desde ambas perspectivas, desde lo individual como inténtelo, usted debe curarse, ¿vale? O desde lo social es como inténtelo, vamos a poner los medios a vuestra disposición, pero usted debe normalizar su situación, ¿vale? La discapacidad no es algo normal en estos dos modelos. En cambio, en el modelo biopsicosocial pues hay una integración de los dos modelos anteriores y hay una lucha contra la discriminación y la desigualdad. Y aquí ya se empieza a considerar la discapacidad como algo que es intrínseco en la sociedad y que no es algo que debe cambiarse, que debe curarse, ¿vale? Y en este sentido el modelo de diversidad funcional pues considera la diversidad funcional como un concepto superador del de discapacidad, y entonces la discapacidad es un elemento más de la diversidad humana, no es algo que deba curarse, no es algo que vamos, en este sentido la inclusión, como veis ahí, es una definición sustitutoria de la integración, en el sentido de que la sociedad debe adaptarse para que estas personas puedan vivir sin necesidad de cambiar, o sea, sin necesidad de curarse, sin necesidad de... En cambio la integración suponía una modificación de esa persona, ¿no? O sea, la sociedad no debía cambiarse tanto, debía poner los medios, pero no debía cambiarse. En cambio la inclusión sí, es la sociedad la prioridad, que debe
modificarse para que una persona con discapacidad pueda vivir dignamente. En este sentido, ¿qué barreras podemos encontrar? Y me gustaría que reflexionarais un poco ejemplos, ¿vale? Os voy a dar la definición, pero quiero que penséis en ejemplos concretos. Aquí vemos una ilustración que dice: lo difícil es andar en una ciudad discapacitada, ¿vale? Es la ciudad la que está discapacitada, no es la persona. Este es el concepto que quiero que interioricéis un poco, ¿no? Con la inclusión. Hay, por lo tanto, barreras comunicativas. La dificultad está en la interacción entre las personas y es externa al individuo, es decir, está ahí antes de que nazca. ¿Qué tipos de barreras comunicativas podéis pensar? Bueno, ya lo veremos, ¿vale? Barreras espaciales, que también son externas en este sentido, porque pertenecen a la arquitectura de la sociedad, ¿vale? Del lugar donde estemos. Y lo que necesitamos es que haya una normalización de la accesibilidad, que haya normas que hagan que los espacios estén adaptados a todo tipo de diversidad, todo tipo de, como en este caso, las personas con discapacidad tienen distintas necesidades y la sociedad, la ciudad debe estar adaptada, ¿vale? Espero que más o menos hayáis entendido esto. Hay otros tipos de barreras como las técnicas y humanas, ¿vale? Pensad en qué adaptaciones se deben crear en la escuela si hay personas con discapacidad, o qué adaptaciones tenéis que realizar vosotros si hacéis un proyecto de animación sociocultural y sabéis que tenéis un colectivo determinado, ¿no? ¿Qué tipo de adaptaciones técnicas y curriculares tenéis que hacer? ¿Vale? Pensad en ello. Y luego barreras económicas. Estas barreras engloban a las otras tres. Es decir, si no hay recursos para eliminar cada barrera, ¿vale? Si no hay recursos, pues no hay nada que hacer. Entonces los recursos económicos son muy importantes. Y aquí obviamente son recursos económicos, no necesitáis ejemplificar nada. Bueno, para finalizar, pues si os acordáis en el correo que os envié, os pedía que reflexionáis una serie de preguntas antes de ver este vídeo. Bueno, pues aquí tenemos las mismas preguntas o parecidas, en el sentido de que reflexionéis sobre cómo entendéis ahora la discapacidad después de haber visto el vídeo y si ha cambiado vuestra percepción en algo. Quizá no, quizá ya teníais algún tipo de conocimiento sobre ello, pero bueno, está bien que lo reflexionéis, ¿vale? Esto ya os he dicho, ¿no? Los ejemplos de barreras, pues bueno, si los podéis anotar, esto estaría bien para luego comentarlo en clase. Y por último, me gustaría que reflexionáis sobre cómo influye el lenguaje, ¿vale? Cómo influye el lenguaje en la percepción que tenemos sobre la discapacidad. Aquí hemos visto en la clasificación que tuvieron que cambiar la clasificación de la Organización Mundial de la Salud por el tema del lenguaje, ¿vale? El minusválido era un término peyorativo que había que eliminar. Pero cuando hablamos en el discurso, ¿cómo hablamos de estas personas? Reflexionad sobre ello porque creo que aquí va a haber un debate muy interesante, ¿vale? Y bueno, muchas gracias y nos vemos en clase.